Hola, ya estamos de vuelta con otra reseña del libro y teníamos pendiente El Castillo de Otranto por Horace Walpole. Es la novela insignia, la primer novela de horror gótico, el precursor del género de terror. Tiene todos los elementos que van a ser conocidos después: una maldición, un castillo, retratos que se mueven, una historia de amor, tragedia, etcétera. Es una novela muy breve, alrededor de 120 páginas, escrita en un lenguaje bastante sencillo y que se va y se lee bastante rápido. El autor, Horace Walpole, es interesante también porque, para no variar, es otro aristócrata inglés que también, para no variar, tiene o deja, después de su muerte, un castillo gigantesco. Este es muy conocido por tener un estilo neogótico, y de hecho pueden verlo ustedes en internet. Strawberry Hill creo que se llama el castillo, muy interesante. Pero a mí lo que me salta más a la vista cuando leí El Castillo de Otranto, después de echarle un poco de coco y pensar sobre la historia, es que es el perfecto libreto de una novela de televisión mexicana. Tiene todos los elementos de una novela de televisión mexicana. Tiene mujeres sumisas, tiene, tiene nombres rimbombantes. Todos los personajes tienen nombres de hacendados o de dones y doñas, como en las novelas mexicanas, las clásicas. Tiene un amor imposible, obviamente, tiene muerte, tiene un villano que es también, obviamente, malo hasta el tuétano. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que esta novela tiene unos ciertos elementos de telenovela mexicana. Para empezar, eh, tiene esta onda de que se entiende, ¿no? A fin de cuentas, este es un género, digamos, es un género génesis, que mezcla las viejas historias de caballería andante, o sea, de este suerte de caballeros medievales, con el tono fantástico, fantasmagórico. En ese sentido, pues tiene todo ese andamiaje de las historias de caballeros, ¿no? De las mujeres damiselas en peligro, mujeres sumisas que solamente existen para servir al hombre y para ver con qué príncipe o con qué conde las van a casar. Y aquí lo interesante es que es precisamente como en las novelas mexicanas. Las mujeres en esta novela básicamente están ahí para servir a los hombres y para ver con quiénes la casan. Y lo chistoso es que, viéndolo desde la perspectiva moderna, con esta nueva etiqueta de lo que es correctamente político y lo que no, no sabría uno distinguir. Si uno lee esta novela y piensa que es un autor contemporáneo, no sabría uno qué pensar, si es en serio lo que está escribiendo, si es el más grande misógino del mundo o si está haciendo la crítica más satírica y más audaz de la literatura moderna. Es bastante chocante cuando uno lo lee con los ojos modernos, pero las mujeres aquí realmente son molestas, son desesperantes el grado de sumisión al que llegan, pero bueno, estamos hablando de 1764, obviamente no podíamos esperar mucho, y menos en las altas aristocracias, ¿verdad? Tiene nombres rimbombantes también, como las novelas mexicanas. Me imagino que en el original, yo lo leí en español, en el original inglés, estos nombres suenan bastante mejor, como Manfred o qué sé yo. Pero aquí tenemos nombres: el príncipe es Manfredo, su esposa Hipólita, su hijo es Conrado, el padre se llama Jerónimo, el hijo se llama Teodoro. O sea, básicamente estamos dándole vueltas a todos los nombres típicos de las telenovelas mexicanas, donde los personajes varones tienen una hacienda y es Don Teodoro, Don Conrado, etcétera. Bueno, imagínenselo algo así como los nombres fresones que están de moda ahorita en las clases acomodadas, pequeño burguesas, región 4 wannabe de México, 664, como estos nuevos nombres, ¿no? Vamos al cumpleaños de nuestro hijo Chago o Santi. En realidad se llama Santiago, ¿no? Pero vamos al cumpleaños de Santi, o vamos al cumpleaños de Jimena con X, Mari Fernanda, María José, Emiliano, Iker, Elías, todos estos nombres mamarrachos que están poniendo.
con eso se van a encontrar en la novela de Otranto. De repente se vuelve medio confuso con tantos nombres y aparte como buenos fresas también les ponen apellido, como los fresas en México, no son solamente vamos con el Daniel, no, vamos con el Daniel Vizcárraga, vamos con la María Limantur, ya saben, ¿no? Que tienen apellidos, etcétera. Pero bueno, esa es otra de las cosas que me saltaron a la vista. Tiene, tiene también elementos de comedia. Precisamente es lo que me sorprendió. Yo esperaba la historia más oscura, cercana a algo así como Alan Poe, pero no, de hecho está escrita de una forma en la que juega mucho con el lector. En una ocasión, Manfredo, el príncipe, uno de los protagonistas, está preguntando a sus trabajadores caseros, a sus domésticos, a sus Marías, por una o tal cosa, y estos personajes están tan aterrados de lo que vieron, de lo que experimentaron, que están como tartamudeando, y todas esas tartamudeces, todos esos pequeños cortos en la conversación, estos podríamos decirlo inclusive, interrupciones, son escritos casi tal cual. Entonces se vuelve como una pelea con el mismo diálogo por seguir adelante y sientes la frustración del príncipe de Otranto que está pregunte y pregunte a que sigan, pues, o que está pidiéndoles que sigan con el relato y sus criados están simplemente divagando, ¿no? Me recordó alguno que otro maestro que tuve que no avanzaban. Bueno, esa por un lado es bastante cómica en ciertas cosas y las situaciones que ocurren, que en realidad son tragedias, es una historia muy shakespeariana, se parece a Otelo en cierto sentido, tienen una buena suerte de comedia. El personaje, el villano, a diferencia de los villanos en las telenovelas, no mata por gusto, ¿no? Inclusive el grado de violencia que ejerce es muy poco. Hace muchas amenazas y grita mucho y parece que va a hacer algo verdaderamente odioso, pero al final termina no siendo tan malo. Pero en sí es bastante cómico. Y lo otro interesante es que cuando hablamos de horror, realmente no existe el horror en esta novela, pero si nos remontamos a esa época y si nos ponemos en el contexto de finales de 1700, mediados de 1700, y, y nos ponemos en el contexto del público a la que iba dirigida esta novela, que por cierto esta novela utilizó la técnica Bruja de Blair antes de que se inventara. El autor la publicó bajo un seudónimo y dijo que era una traducción de un texto antiguo del italiano y que la vendió como una historia real y después tuvo que pedalear de regreso y decir pues que él la había escrito porque como que no le pegó mucho el chicle. Es el paréntesis, pero si nos ponemos en ese contexto, el público al que va a dirigir esta novela es otra gente como él, como Horace Walpole, que es un parlamentario inglés, o sea, un aristócrata, un burguesito, que son los únicos que tienen el tiempo para leer esas novelas. Entonces, el mayor terror de ese aristócrata, de esa clase dominante en ese tiempo, ¿cuál es? Pues su mayor preocupación es su propiedad, la propiedad material, ¿no? Sus bienes, y la transmisión de estos bienes, verbigracia el nombre de su familia, el apellido y todo esto, ¿no? La transmisión de la propiedad. Entonces, esto es interesante porque en la novela el rol o el motor de la historia es precisamente el terror que el príncipe de Otranto tiene de no poder tener un heredero para transmitir esa propiedad y esos títulos y todas esas cosas banales. Entonces, a mí me parece interesante en el sentido de cómo la percepción de lo terrorífico en ese tiempo y para esa clase determinada, esa clase social, es precisamente el peligro a su propiedad privada. Si nosotros avanzamos en el tiempo, vamos a ver cómo el motor del horror en las historias va cambiando de época con época. Por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, con la existencia de las bombas atómicas, el motor principal de las historias de terror es el experimento fallido de cierta arma nuclear que transforma a una lagartija en Godzilla o que arrasa con un pueblo. O después, cuando la carrera armamentista, años después, el principal peligro es de que caiga un meteorito que contenga un monstruo como el de La Cosa, ¿no? De John Carpenter, o por ejemplo Alien, el octavo pasajero. Y cuando ya el espacio había
pasado de moda después eran las películas de asesinos seriales, ¿no? El miedo de este clase mediero que tiene su vida asegurada, un buen trabajo, una bonita esposa, bonitos hijos, y que de repente un maníaco entra a tu casa y acuchilla a todos, ¿no? Como Viernes 13 o Halloween. Entonces, en ese momento, para esta etapa histórica, el peor pensamiento de terror que le podía producírsele a un aristócrata era precisamente no tener un heredero. Y eso para mí es lo más interesante de la novela. La historia en sí se reduce a eso, un príncipe, el príncipe de Otranto, que tiene un hijo que lo quiere casar con una princesa de otro señorío, para asegurar su descendencia y para asegurar otras cosas que no les puedo decir para no arruinarles la historia, pero básicamente es una historia muy simple, bastante romántica, muy shakespeariana, como dije, donde el motor de la historia es eso, pero a la vez ciertas confusiones entre los personajes van a darle vida y van a darle más longevidad a una historia que en sí es demasiado corta. Tiene elementos bien interesantes en lo gótico, hay una armadura gigante que anda por ahí rondando que me parece el simbolismo más interesante y más terrorífico, entre comillas. En sí la recomiendo otra vez, para fans de la literatura gótica, de personas que quieran saber sobre la historia del género del horror. No se esperen mucho, pero es una historia divertida que ciertamente se disfruta más que Batek, me puedo imaginar. Voy a dejar el link para descargarlo en el video. Y voy a también dejar mi link a mi canal de YouTube, porque ahí estoy subiendo entonces desde ahora en adelante los videos que hago de reseñas, aparte de entrevistas y otras conferencias y otras cosas de política que hago. Pero como algunos me han preguntado si quiero hacer un podcast o algo así, pues para que tengan ahí donde seguir las reseñas que voy a seguir poniendo. Con esto termino el Castillo de Otranto. La próxima vez vamos a terminar con Cicerón en los clásicos. Y después acabo de comprarme una novela gráfica más bien es un manga, adaptación de Lovecraft, en la llamada de Cthulhu, y ilustrada por Go Tanabe, un mangaka japonés genial. Voy a tratar de leerlo lo más pronto posible. Ahorita estoy a la mitad de una biografía de Francisco Pizarro y estoy leyendo unas edas, unas sagas escandinavas, así que quizá tarde un poco, pero en cuanto tenga nuevo, nos vemos por aquí. Déjenme sus comentarios y hasta la próxima. Saludos.